Hace ya algunos años, yo trabajaba en el Starbucks de Tijuana. Arranqué en 2018 junto a otros compañeros cuando recién estaban abriendo. Poco a poco, empezaron a pasar cosas muy extrañas en el lugar, como si este tuviera algo en contra de nosotros. Resulta que un día, ante todas las cosas que pasaban, llamaron a una medium. Ella nos contó que había fallecido un bebé en la parte del living del Starbucks. Otros relatos dicen que en la sección que está detrás del local, donde hay una escalera que lleva a un subsuelo con habitaciones, vieron el fantasma de una pequeña. Hola, ¿qué tal, comunidad? Hoy les presentaré historias muy extrañas que han ocurrido en esta famosa cadena de cafés Starbucks. Así que prepárense para escuchar una nueva historia de terror extremo. Un olor raro. Esto sucedió en algún momento entre 2017 y 2018. No recuerdo la fecha exacta, pero sé que fue durante este periodo de tiempo, ya que en ese momento me encontraba estudiando en la universidad y trabajando a medio tiempo en Starbucks para así cubrir mis gastos. Siempre he sido una fanática de lo paranormal y los misterios, pero durante esta etapa en particular me interesé bastante por las teorías conspirativas y los secretos gubernamentales. Recuerdo que pasaba mucho tiempo investigando, viendo videos, leyendo en sitios web e incluso en viejos libros toda clase de teorías y misterios, desde el Blue Bean hasta Aquatone y algunos muchos más extraños e interesantes como el RPG. Todo esto hasta un día en el que, mientras conducía hasta mi trabajo, que estaba a unos aproximadamente 45 minutos desde mi casa, empecé a percibir algo extraño en el interior de mi camioneta. Era un olor bastante particular y muy parecido al del ácido sulfúrico. Recuerdo haber bajado las ventanas, tratando de que el viento se llevara el aroma, pero no sirvió de nada. El extraño olor persistió en mi vehículo, volviéndose cada vez más incómodo, hasta que finalmente llegué al estacionamiento de mi trabajo. Bajé de la camioneta y lo primero que hice fue tomar una bocanada de aire fresco. Finalmente, librándome de aquel nauseabundo olor, ingresé al local y comencé mis labores como de costumbre. El turno transcurrió con normalidad y en cierto momento incluso llegué a olvidar el aroma del vehículo, hasta que mientras atendía a los clientes de la larga fila, un horrible olor llegó a mi nariz nuevamente. Era exactamente el mismo que había estado en mi camioneta durante mi trayecto. Aterrada, levanté la vista y frente a mí encontré a un hombre vestido con un elegante y bien cuidado traje negro, con una camisa blanca y una corbata del mismo color que su saco y su pantalón. El hombre medía aproximadamente unos 70 y tenía una extraña e incómoda sonrisa en su rostro. Al verlo, me quedé congelada por unos segundos, hasta que reaccioné y le pregunté qué era lo que necesitaba. Él pidió un café americano grande, lo pagó y antes de irse solo me agradeció y mencionó mi nombre. Este último detalle fue lo que me sorprendió y perturbó, ya que no llevaba nada encima que mostrar ese dato. Durante el resto del turno, no pude dejar de pensar en la pequeña pero extraña interacción que tuve. Y una vez en mi casa, comencé a investigar, lo que me llevó a la muy rara conclusión de que había sido visitada por uno de esos famosos hombres de negro. No hace falta decir que desde ese día no volví a involucrarme tanto en todas esas teorías conspirativas que había estado explorando durante los últimos meses. Hace ya varios años me mudé a la ciudad donde actualmente vivo. Por fortuna para mí, al llegar encontré un apartamento bastante económico, el cual estaba arriba de un Starbucks en el que había un enorme cartel que anunciaba vacantes. No dudé en ir a solicitar el empleo y por suerte me contrataron, empezando a trabajar en un par de días. Al poco tiempo, ya me había adecuado al ritmo de trabajo. Sabía cómo desempeñarme y reconocía a los clientes habituales, entre los cuales había un chico un tanto extraño. Este iba cada noche cuando ya estábamos por cerrar y se llevaba siempre un café grande. Siempre llevaba la misma sudadera con la capucha puesta sin importar el clima. Tenía su rostro lleno de granos y se le notaba un marcado acento francés en las pocas palabras que intercambiaba con nosotros. En una ocasión, la última vez en que lo vi,
Después que se retiró sentí una fuerte e inevitable necesidad de seguirlo, así que apenas se fue, salí detrás de él. Dejando que mis compañeros terminaran de cerrar, estuve caminando a una distancia razonable detrás de él, mientras se movía apresuradamente, alejándose cada vez más. En cierto punto, llegamos a una orilla oscura de una zona boscosa en la ciudad, y vi cómo tomó el vaso de una bebida que llevaba y bebió el contenido prácticamente de un sorbo, para después quitarse la capucha de la sudadera. En ese momento, gracias a la luz de la luna, vi cómo su cabeza sobresalía en un par de protuberancias retorcidas hacia atrás, como si se trataran de un par de cuernos de borrego. No pude evitar soltar un soplido de sorpresa y lo detuve llevándome la mano a la boca, para después comenzar a caminar apresuradamente de regreso a casa, esperando encontrar en el camino un autobús o un taxi que me llevara. Por cierto, nunca aparecieron, tal vez debido a la hora, pero al final terminé llegando a mi casa a pie. Esa noche, no sé a ciencia cierta si el chico me vio o no, pero después de aquella ocasión jamás volvió al local, y con el paso del tiempo, yo también dejé de trabajar ahí, y me mudé a otra zona de la ciudad, por lo que es muy probable que nunca más lo vuelva a ver. Si este video te está gustando, no olvides de dejar tu like y suscribirte, para así cada día escuchar un poco más de terror extremo. Vivo en un pueblo un tanto pequeño, ya saben, de esos en los cuales la mayoría de la gente se conoce, pero que se encuentra cerca de una carretera, por lo que pasa una cantidad considerable de turistas. Debido a esto, hace un tiempo abrieron un Starbucks. Yo fui uno de los primeros que comenzó a trabajar ahí, casi desde la inauguración. Personalmente, me gustaba mucho ese empleo, ya que todos mis compañeros eran jóvenes igual que yo. Con el paso de los meses, fuimos acostumbrándonos a la rutina diaria y comenzamos a identificar a los clientes que iban siempre, los cuales eran del mismo pueblo, pero un día comenzamos a recibir la visita de dos clientes que ninguno de nosotros conocía, pero que empezaron a ir todos los días. Uno de ellos era claramente un adulto, el cual siempre pedía un café y salía de la tienda. Jamás vi en qué llegaba ni en qué se iba, pero con el paso de los días, al igual que con los demás asistentes, me acostumbré a verlo por otro lado. También comenzó a ir con una chica bastante joven, la cual siempre pedía algo diferente, pero se quedaba en una esquina del local para consumirlo. Ambos eran muy amables y cada uno con su propio estilo. Pasaron alrededor de unas 3 o 4 semanas, hasta que un día el hombre pidió 6 cafés. Al darle su pedido, le pidió a una de mis compañeras que saliera de ayudarle, ya que no iba a poder llevarlo hasta el auto en el que venía. Ella aceptó sin problemas y ambos salieron con los vasos. De pronto los gritos de mi colega me alteraron, pero cuando quise salir, me topé con la joven apuntando con un arma y ordenándolos que le dieran todo el dinero de la caja. Los encargados nos habían dicho que no nos resistamos ante un asalto, así que entregamos todo lo que había y la mujer salió corriendo, mientras mi otra compañera llamaba a la policía. Yo salí también del local y grité a la policía que venía en camino en ese momento. Vi cómo la chica entraba en un auto en el cual estaba también el hombre que supuestamente no podía ver. El grupo arrancó y segundos después vi a mi compañera salir por la puerta trasera del coche, golpeándose fuertemente en el suelo. La policía llegó y tomó nuestras declaraciones, pero nunca llegaron a dar con ese grupo de personas. Tan solo de pensar que durante todo este tiempo han estado en cualquier otro lugar robando y secuestrando chicas que no hacen más que tratar de salir adelante con su trabajo. Pensar en eso me revuelve el estómago. Si este video fue de tu agrado, no olvides de suscribirte y formar parte de la comunidad de Terror Extremo. Subimos videos todas las semanas.